Ok, entonces esa dirigida es sobre la regresión multivariada. Quiere decir que vamos a tener no solamente un X, sino un montón de X. Entonces vamos a necesitar utilizar matrices. La dirigida tiene algunas preguntas para desarrollar en pizarra y también una parte en Stata. Empecemos por las que son en pizarra. Pregunta 1. Tiene el siguiente modelo multivariado, donde nuestra variable y se explica con una variable x2, también se explica por una variable x3, por múltiples variables x, hasta la variable xk. Y nuestra base de datos tiene n individuos. Entonces tenemos el x, bueno, tenemos la variable y, que es la endógena, y tenemos muchas variables x. En este caso serían k menos un variables x, ¿no? Acá hay k menos un variables x, ¿no? Porque el x empieza en 2, sería k menos un variables x. Nos dice, expresa ese modelo de forma matricial. Ok, entonces sabemos que esta ecuación es válida para todos los individuos. Por tanto, yo podría escribir esto así. El valor de y para el individuo 1. También podría escribir el valor del x2 para el individuo 1, el valor del x3 para el individuo 1, y así hasta el valor del xk para el individuo 1. También para el individuo 2 puede ser lo mismo. Esta es la ecuación para el individuo 2. ¿No? Y así puedo hacerlo hasta el individuo n, ¿no? El valor de y para el individuo n, y acá tengo la ecuación, donde tengo el x2 para el individuo n, el x3 para el individuo n, el xk para el individuo n y el error para el individuo n. Entonces tengo todo eso, en total tengo n expresiones, uno para cada individuo. Entonces podría ordenar eso de forma matricial de la siguiente forma. Uy, no, ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Ya. Pongo a todos los yes en una sola matriz. Esto es una matriz con una sola columna, una matriz n por 1, n filas y una columna, que es la matriz Y. Luego podría también crear una matriz donde tenga a todos los betas. Acá tendría el beta 1, al beta 2, hasta el beta K. Esa sería una matriz de K filas y una columna. Y a todos los errores también los podría poner en una matriz. Esa matriz sería de tamaño n por 1. N filas, una columna. Ahora me faltaría una matriz donde tenga a todos los valores de x. Entonces, acá en esta
En este grupo, en ese grupo que he seleccionado, me doy cuenta que todos los elementos, que todas las ecuaciones de cada de los individuos empiezan con beta uno, pero el beta uno ya lo tengo acá. Si factorizo ese beta uno, tendría una columna de puros unos. Me doy cuenta que todos los beta 2 están multiplicados por los valores de x2, así que podría acá, pongo acá el x2 para el individuo uno, el x2 para el individuo 2, así hasta el x2 para el individuo n. Luego acá me doy cuenta que el beta 3 está multiplicado por los valores de x3, así que acá pongo el x3 para el individuo uno, el x3 para el individuo 2, hasta el x3 para el individuo n, y hago lo mismo para todos los x, hasta el xk para el individuo uno, el xk para el individuo 2, y acá el xk para el individuo n. Y así sería la expresión matricial. Entonces, como se dan cuenta, hay una matriz de yes, que le voy a poner simplemente y, y mayúscula. Vamos a ponerle. Esa va a ser la matriz y mayúscula. Acá vamos a tener una matriz de x, la matriz de x. Vamos a ponerle x mayúscula. Notar que esa matriz x tiene la primera columna de puros unos y las siguientes columnas se refieren a las variables x, ¿no? Esta es la x2, esta es la x3, esta es la x4. Luego tenemos una matriz de betas, que vamos a ponerle de nombre beta, así. Y acá una matriz de los recibos, que vamos a ponerle U. Noten de que la matriz Y es de tamaño n por 1, la matriz X es de tamaño, ¿qué tamaño es? N por K, ¿no? Porque tiene n filas, una fila por cada individuo, y tiene, acá hay una fila, bueno, una columna, dos columnas, hasta la columna K. Entonces, n por K. La matriz beta es de tamaño K por 1, porque tiene K betas, y la matriz U, tamaño n por 1. Entonces, tiene sentido, ¿no? Porque acá, si yo multiplico una matriz n por k por una matriz k por 1, me va a resultar una matriz n por 1. Una matriz n por 1 la puedo sumar con una matriz n por 1 y me da una matriz n por 1, ¿no? Entonces, tiene sentido. Listo. Entonces, matricialmente, acá tendríamos esa forma, ¿no? La matriz Y es igual a la matriz X por la matriz beta más la matriz U. Luego me dicen en la parte B, muestre paso a paso cómo llegar a una expresión de los coeficientes estimados de beta. Entonces, me están pidiendo aplicar MCO. Entonces, apliquemos MCO. Nosotros en la sesión anterior vimos que en MCO lo que hacíamos era minimizar la sumatoria de los residuos al cuadrado, y los residuos eran básicamente restar el y observado menos el y estimado al cuadrado, y a todo eso llamábamos la sumatoria de cuadrados de los residuos, ¿no? O de los errores. Eso era el proceso de minimización, donde elegíamos a los betas, y esos betas elegidos me permitían minimizar esa sumatoria de residuos. Entonces, genial. En este caso, cuando tenemos matrices, nosotros sabemos
que en matrices no se puede elevar al cuadrado. Yo no puedo agarrar una matriz, no sé, una matriz y elevarla al cuadrado, no se puede. Pero una forma equivalente de elevar al cuadrado es agarrar la matriz, pongamos la matriz X, transponer esa matriz y multiplicarla por la matriz original, ¿no? Esto de multiplicar la transpuesta por la matriz original es como un equivalente a, eh, a elevar al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer en un ratito. ¿Qué más? Veamos. Vamos a plantear el problema, vamos a minimizar la sumatoria para los residuos, donde lo que tenemos que hacer, como, como recordamos, es elevar al cuadrado los residuos. Antes de eso, ¿cuáles serían los residuos acá? Vamos a poner acá la matriz de residuos. Nosotros recordamos que los residuos eran restar el y observado menos el y estimado, ¿no? En este caso, ese y observado y ese y estimado van a ser matrices. Pues acá estaría el y observado del individuo 1 menos el y estimado del individuo 1. El y observado del individuo 2 menos el y estimado del individuo 2. Y así hasta el y estimado, perdón, el y observado del individuo n menos el y estimado del individuo n. Y eso es una matriz de n por 1. Si yo transpongo esa matriz de residuos, tendría que la matriz tiene esa forma. Y menos 1 menos y estimado 1, y2 menos y estimado del 2, así hasta y observado del individuo n menos el y estimado del individuo n. Y esa matriz es una matriz de 1, una fila por n columnas. ¿Qué sucede si yo multiplico esa matriz por la matriz transpuesta? Yo sé que la matriz E es de tamaño n por 1 y la matriz E transpuesta es 1 por n. Me va a dar una matriz de n por n. Eso no me sirve. Pero si multiplico al revés, la matriz transpuesta E por la matriz E transpuesta sería 1 por n y la matriz E sin transponer, que es n por 1, me va a salir una matriz 1 por 1. Y 1 por 1 es simplemente un número. Entonces, me conviene realizar esto. Y vamos a ver por qué. Veamos. Veamos acá. Voy a multiplicar la E transpuesta por la E sin transponer. Vamos a hacerlo acá atrás, ¿ya? Acá en el otro. Voy a multiplicar esos elementos. La E transpuesta sería todo esto. Y la E sin transponer sería todo esto. Me debe salir una matriz 1 por 1. Veamos. Según las reglas de multiplicación de matrices, debería multiplicar primera columna por primera fila, ¿no? Entonces sería y1 menos y estimada del 1, eso al cuadrado, más esto por esto, que sería y2 menos y2 estimado al cuadrado, y así sucesivamente hasta el último elemento, que sería este por este, yn menos yn estimado al cuadrado. Si me doy cuenta, eso se puede expresar de la siguiente forma. Es simplemente la sumatoria para los individuos 1 hasta el individuo n
de la diferencia entre su valor observado y su valor estimado al cuadrado, ¿no? Y eso se definía como sumatoria de los cuadrados de los residuos. Por eso es que ese problemita que nosotros teníamos en el contexto del modelo bivariado se transforma en el modelo multivariado en matrices a la minimización de la multiplicación de estas matrices. Y para minimizar tenemos que elegir la matriz de los betas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, minimizar esa multiplicación de matrices. Listo, ¿qué más? Luego, recordemos que yo tengo acá que mi y era x por beta más los residuos. Por definición, los errores eran y menos y estimado. Y además, yo puedo saber qué más necesito saber ahí. Ya. Una vez que yo conozco mi matriz de betas y lo multiplico por mi matriz de x, yo voy a tener mi y estimado. Entonces, conociendo mis betas estimados, puedo saber mi y estimado. ¿Por qué me sirve eso? Porque ahora puedo escribir acá mi problema de esta forma. Minimizar la sumatoria de cuadrados de los residuos es igual a lo siguiente. Y estimado era y menos y estimado. Eso transpuesta y menos y estimado. Tenemos así. Pero yo sé que mi y estimado es lo siguiente. Mi y estimado es x beta, ¿no? Ya, ahí solamente lo que he hecho es reemplazar mi y estimado, que era mi y sombrerito, por reemplazarlo por el x por beta estimado. Y luego voy a operar toda esa multiplicación por propiedades de transpuestas. Cuando tengo la transpuesta de una suma o de una resta, la transpuesta simplemente entra a transponer acá. Sería y transpuesta menos x beta, todo eso transpuesta. ¿Qué más? Acá. También por propiedades de transpuestas, cuando tengo que transponer una multiplicación de matrices, la transpuesta se aplica a ambas matrices, solamente que el orden va a cambiar de esta forma. Acá tendría y transpuesta menos beta transpuesta x transpuesta. Eso es por propiedades de matrices. La transpuesta de una multiplicación afecta a ambas matrices, solamente que las pone en sentido en el orden opuesto. Acá tengo y menos x beta. Sigamos operando ahí. Voy a multiplicar y transpuesta por y menos y transpuesta por x beta menos beta transpuesta por x transpuesta por y más beta transpuesta por x transpuesta por x por beta. Lo único que he hecho ahí es operar. Sigamos. Voy a copiar esto al otro lado. Ya. Ahora enfoquémonos en estos dos elementos de acá. En este y en este.
Veamos. Esos dos elementos se parecen mucho. Esos dos elementos están compuestos por beta, por X y por Y. Si yo me doy cuenta, este Y transpuesta tiene tamaño de N de uno por N, ¿no? De uno por N. Este X tiene tamaño, el X tiene tamaño de N por K, y el beta tiene tamaño de K por uno. Esa multiplicación de los tres elementos me va a dar finalmente una matriz de uno por uno, ¿no? Una multiplicación de una matriz uno por n por una matriz de n por k me sale una matriz de uno por k. Esa matriz de uno por k por una matriz de k por uno me sale una matriz de uno por uno. Luego, en esta otra matriz, en esta otra multiplicación de matrices, el beta tiene tamaño uno por k, el X transpuesto tiene tamaño k por n y el Y tiene tamaño n por 1. Esa multiplicación es de 1 por 1. Entonces, estas dos matrices son matrices que finalmente se van a convertir en un número. Eso me va a ser de mucha ayuda por lo siguiente, porque se puede comprobar que esa matriz Y transpuesta por X por beta es la misma en valor numérico que esta matriz acá. Es decir, esas matrices que parecen opuestas son la misma. ¿Por qué? Supongamos que esa matriz final que salió de esta multiplicación es la matriz Z. Y acá salió la matriz W. Si yo transpongo esa matriz Z, la, la transpuesta de una matriz uno por uno es la misma matriz. Entonces, Z transpuesta es la misma matriz, porque es una matriz uno por uno. Entonces, si yo tenía la matriz Y, X, beta, y la transpongo, me sale que es beta transpuesta por X transpuesta por Y. Y esa matriz es la misma que aparece acá arriba. Entonces, esa matriz Z es la misma matriz W. Entonces, quiere decir que si bien es cierto, están expresados de distintas formas esos dos elementos Y transpuesta X beta y beta transpuesta X transpuesta Y, termina siendo la misma matriz. Por tanto, yo podría sumar esos elementos. Y al sumar los elementos, me podría quedar así. Vamos a poner acá Y, X, beta, o mejor al revés. Como sé que es el mismo elemento, ese Y transpuesta X, beta, es lo mismo a poner esto, ¿no? Porque les he explicado que finalmente eh, esos elementos son equivalentes. Entonces, acá sería menos dos veces beta transpuesta por X transpuesta por Y más beta X beta. Entonces ya tengo esa expresión, está resumida, y ahora, como es un problema de minimización, tengo que derivar. Y tengo que derivar respecto a las endógenas. La endógena en este ejercicio es la matriz de betas. Debo elegir los betas de modo que esa sumatoria de cuadrados de residuos sea el mínimo posible. Entonces derivo la sumatoria de cuadrados de los residuos respecto a la matriz de betas. Y eso tengo que igualarlo a cero, ¿no? Eso es lo que me dice la teoría de optimización. ¿Qué más? Acá el problema es que tenemos que derivar matrices. Y creo que eso ya lo han hecho, pero en Mateco
Supongo que Mateco 2, Mateco 3. Entonces, lo más probable es que nos hayamos olvidado de cómo se derivan matrices. En el libro de García, en los anexos, si no mal recuerdo, hay un pequeño resumen de cómo se hacen derivadas con matrices. Pero básicamente las derivadas con matrices se, son bien intuitivas. Entonces vamos a tratar de, de aplicarlo acá. Veamos. Este primer elemento, y transpuesta por y, no tiene al beta. Entonces, derivada de y transpuesta por y respecto a beta es cero, porque no aparece el beta. Luego, acá, en el segundo elemento, en ese elemento, aparece beta, pero beta transpuesta. Por el momento, y según las propiedades de matrices, derivar este beta transpuesto equivale como si estaría sin transponer. Entonces, sería menos dos veces x por y, x transpuesta por y. Acá, al beta, lo estoy derivando como si fuera una variable cualquiera. Y en el siguiente elemento, acá tengo al beta transpuesto por x por beta. Hace un rato les comenté que en matrices, multiplicar una transpuesta por la matriz original era lo equivalente a elevar al cuadrado. Entonces, en esta parte, que aparezcan estos betas, uno transpuesto y uno sin transponer, es como si fuera el beta elevado al cuadrado. Entonces, si está elevado al cuadrado, yo debería bajar el exponente, que es el cuadrado, y dejar solamente a uno de los betas. Entonces me quedaría esa expresión. Menos 2 x transpuesta por y más 2 x transpuesta por x por beta. Y eso igual a 0. Luego voy a despejar esa expresión. Acá se va el 2, se va el 2. Acá me quedaría menos x transpuesta por y es igual a x transpuesta por x por beta igual a 0. Acá paso al otro lado el x transpuesta por y. Y como estamos en matrices, no puede pasar a dividir, sino lo que hay que hacer es premultiplicar. Entonces acá voy a premultiplicar por x transpuesta x a la menos 1 y acá x transpuesta por x a la menos 1. ¿Por qué hago eso? Porque acá todo este verde por todo este otro recuadro verde me sale que es matriz identidad, ¿no? Una matriz multiplicada por su inversa es matriz identidad por beta. Y acá me quedaría x transpuesta por x inversa a la por x transpuesta por y. Y matriz identidad por cualquier matriz es simplemente la matriz. Y me quedaría acá x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por y. Y esta es la matriz de betas calculados por MCO. Y eso es lo que nos pedían en la parte B. Calcular la matriz de betas estimados en el modelo multivariado. Notemos de que este X transpuesto tiene el tamaño de K por N. Este X tiene tamaño N por K. Cuando lo multiplique va a salir una matriz K por K. Al momento de invertirlo, va a seguir saliendo una matriz K por K.
Luego, esa matriz K transpuesta es una matriz K por N. Cuando multiplique acá, me va a salir una matriz K por N. Y la matriz Y tiene tamaño N por 1, ¿no? Cuando multiplique finalmente todo, me va a salir una matriz de K por 1. La matriz beta estimada es una matriz de K por 1. ¿Por qué es una matriz K por 1? Porque el beta va a tener dentro al beta 1 estimado, al beta 2 estimado, hasta el beta K estimado. Entonces, esa es la expresión de los betas. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Yo podría repetir lo de, o sea, la última ecuación de beta barrita, o sea, ¿cómo llegas acá por uno? Ah, acá. Sí, sí. Ya, sí. Ya regresemos. Acá tenemos K transpuesta era K por N, ¿no? K por N. Acá X en transponer era N por K. Entonces la multiplicación de esto sería K por K. Al transponerlo va a seguir siendo K por K. Cuando multiplique todo eso que está en verde con este K transpuesta, el K transpuesta era K por N. Entonces esa multiplicación va a salir K por N. Y luego ese K por N hay que multiplicarlo por el Y. Y el Y sabemos que era N por 1, ¿no? Entonces todo este verde que estoy poniendo ahí, por el Y, me va a salir K por 1. ¿Por qué K por 1? Porque el beta, la matriz beta, está compuesto por beta 1, beta 2, beta 3, hasta beta K. Son K betas. Listo. Ok, ¿Qué más? gracias, Diego. Sigamos, gracias. Vayamos al C. En el C me pide que verifiquemos si este estimador es insesgado. El insesgamiento lo que me dice lo siguiente. Cuando yo calculo mi beta estimado, resulta que mi beta estimado es solamente un valor que he hallado en base a una muestra. Es decir, es una aproximación del beta poblacional. El beta poblacional, que es el beta sin sombrero, nunca lo voy a conocer porque nunca voy a tener la información de toda la población. Pero si mi estimación está bien, en promedio, yo espero que el beta estimado sea muy parecido al beta poblacional. Entonces, eso es la insesgadez. Que el esperado del beta estimado sea igual al beta poblacional. ¿Y qué sería lo opuesto a insesgadez? Que el beta sea sesgado. ¿Qué quiere decir que el beta sea sesgado? Que cuando yo saque el esperado del beta, me salga el beta poblacional, pero más un numerito o un elemento adicional. Ese elemento adicional se le llama el sesgo. Ese sesgo puede ser un sesgo positivo, un sesgo negativo, pero lo que sucede es que cuando yo tengo un estimador sesgado, resulta que va a haber una parte que me está desviando del valor real del beta. Entonces tenemos que comprobar que esa matriz de betas que hemos hallado es insesgada, es decir, que se cumpla esto. Entonces copiemos acá nuestro beta, que era x transpuesta por x, todo eso a la menos 1 por x transpuesta por y. Nosotros recordamos que el y era simplemente x beta más el error. Vamos a reemplazar eso acá.
Entonces tendría beta estimado es X transpuesta por X a la menos uno por X transpuesta por X beta más U. Solamente estoy reemplazando. Haciendo las operaciones, me quedaría X transpuesta por X a la menos uno por X transpuesta por X beta. También tengo que multiplicar por el error, así que acá sería X transpuesta por X a la menos uno X transpuesta por U. Listo. Luego, acá me doy cuenta que toda esta parte de acá es la inversa de esa matriz de acá. Y como dijimos hace un rato, la matriz inversa por la matriz original me da la matriz identidad, y acá sería identidad por beta. Acá me quedaría todo esto. Bueno, sabemos que identidad por una matriz es la matriz, así que acá quedaría beta. Y una vez que tengo esto, puedo aplicar el esperado. Entonces acá pongo esperado del beta, sombrerito, y acá también esperado de todo esto. Veamos, esperado del beta sombrerito, aplicamos el esperado, sería esperado del beta más esperado de toda esa expresión. Voy a copiar esto al otro lado. Por definición, el esperado del beta sin sombrero es el mismo beta, ¿no? Porque el beta sin sombrero es un valor poblacional, por tanto es un número fijo, un número constante. Así que el esperado del beta sin sombrero es el mismo beta. Luego, en este elemento de acá, los valores de X, de la matriz X, son valores que yo ya conozco, porque son valores de mi muestra. Y como son valores que conozco, son valores fijos. Y como son valores fijos, el esperado no le afecta. Por lo tanto, acá el esperado solamente afecta al error. No afecta a los X porque los X son valores que ya se conocen porque son valores de mi base de datos, de mi muestra. ¿Qué más? Y por definición, el esperado de los errores era cero, que eso era un supuesto del modelo, que el esperado de los errores es cero. Por tanto, acá me quedaría que el esperado del beta sombrero es el beta sin sombrero. Entonces, con eso se comprueba que una estimación por MCO en el modelo multivariado es insesgado. Ya, esa sería la parte C. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? A ver, sigamos. Dice, bien, muestre paso a paso cómo se llega a la expresión de varianzas y covarianzas de los estimadores. Primero, ¿qué es una matriz de varianzas y covarianzas? Vamos a poner acá, matriz de varianzas y covarianzas. Si yo tengo k betas, mi matriz de varianzas y covarianzas va a ser compuesto de la siguiente forma. Acá va a estar la varianza del beta 1, acá va a estar la varianza del beta 2, así en la diagonal van a estar la varianza de todos los betas hasta el beta k, y acá va a estar la covarianza del beta 1 con el beta 2, así hasta la covarianza del beta 1 con el beta k. Acá va a estar la covarianza del beta 2 con el beta 1. Acá va a estar la covarianza del beta n con el beta k, ¿no? Porque son k betas, con el beta 1.
Acá va a estar la covarianza del beta K por el beta 2. Es una matriz de tamaño K por K. ¿Por qué es importante esa matriz? Porque me está diciendo cuán precisa es mi estimación. Recuerden que la varianza se definía, es una medida de dispersión. Esa medida de dispersión lo que me dice es lo siguiente. Si yo tengo acá una línea y acá al centro está mi beta 1 sin sombrero, cuando yo tengo una población, si yo conozco la población, podría conocer el valor de ese beta 1 sin sombrero. Pero como no conozco la población y solo conozco una muestra, con esa muestra voy a calcular el beta 1 estimado. Supongamos que ese beta 1 estimado esté por acá, cerca al beta 1 poblacional. Si yo tengo otra muestra, voy a calcular el beta 1 doble sombrerito. Supongamos que esté por acá. Entonces, con cada muestra distinta, yo calculo el beta estimado, pero me va a salir un numerito quizás no exacto, sino va a variar. Varía porque la muestra es distinta. La idea es que esos betas sombreritos estén muy cercas al beta real. Y la varianza me dice cuán dispersos son esas estimaciones. Si todas las estimaciones sombreritos que he hecho están muy cercas unas de otra, la varianza va a ser chiquita. Todos van a estar más o menos en el mismo, muy pegaditos. Si la varianza es muy grande, lo que me va a decir es que todos están muy dispersos. Entonces me están saliendo valores muy separados unos de otros. Y eso quiere decir que la estimación es ineficiente. La estimación está dando valores muy distintos entre sí. Entonces, lo que me da información esa matriz de varianzas y covarianzas es cuán precisa es mi estimación. Si las estimaciones que estoy haciendo están muy cercas unas de otras o están muy dispersas. Por eso es que es bueno sacar esa matriz de varianzas y covarianzas. Nosotros recordamos cómo se hace para hallar esto, recordemos cómo se calcula la varianza de cualquier variable. Si yo tengo una variable X, para hallar la varianza, lo que yo hacía era lo siguiente, ¿no? Agarraba el X, o los valores de X, y le restaba el promedio de X, ¿no? Y eso lo elevaba al cuadrado y le sacaba esperado, ¿no? Eso era la varianza. Si quería sacar la covarianza de dos variables, lo que hacía era agarrar el X, restarle su promedio, agarrar el Y, restarle su promedio y sacarle esperado, ¿no? Eso es lo que hacía cuando quería sacar varianzas y covarianzas de cualquier variable. En ese contexto, como estoy en matrices, voy a sacar la varianza de una matriz beta. También tengo que sacar el esperado de cuán lejos está el beta del promedio de los betas. Y el promedio es el esperado, ¿no? El esperado de los betas. Y eso debería elevarlo al cuadrado. Pero nosotros sabemos que como beta es una matriz, no se puede elevar al cuadrado. Lo que se puede hacer es multiplicarlo por su transpuesta. Y es lo que estoy haciendo acá. Estoy agarrando la misma matriz, pero transponiéndola. Veamos, ¿qué sucede con eso? Uh, ¿Qué tenemos que recordar ahí? Ya.
Operemos ahí, tengo acá el esperado, beta transpuesto, pero beta estimado, menos. ¿Qué cosa es esperado de beta? Acá, en la pregunta C, hemos encontrado que el esperado de beta era simplemente beta eh, sin sombrerito. Acá también sería beta sombrero menos beta sin sombrero transpuesto. ¿Qué más? Recordemos, denme un segundo, ya denme un segundo. Y ahora, el beta sombrerito era x transpuesta por x a la menos uno por x transpuesta por y. También sabíamos que el y era x beta más u, ¿no? Entonces reemplacemos este y acá. Tendría beta sombrero es igual a x transpuesta por esta expresión y acá x beta más u. Operando, tendría x transpuesta por x a la menos uno por x transpuesta por x beta más x puesto por x a la menos uno x u. Ya hemos visto hace un rato que esto es la inversa de esto, así que quedaría solamente matriz de identidad por beta, y matriz de identidad por beta es simplemente beta, y acá copio los demás. Ese beta lo voy a reemplazar acá y acá, ¿no? Me quedaría varianza del beta es igual a esperado e beta más x transpuesta por x a la menos uno x transpuesta por u, menos beta. Todo eso, una matriz. Y esa misma matriz la tengo que multiplicar acá, solamente que todo eso transpuesto. Ya está. ¿Para qué hice eso? Porque acá este beta se va con este menos beta, y acá también. Me quedaría que la varianza de los betas es esperado de x transpuesta por x a la menos uno por x transpuesta por u, todo eso multiplicado por lo mismo, solamente que esa expresión está transpuesta. Copiemos todo esto al otro lado. Y acá voy a operar un poquito. Voy a dejar el esperado. X por X a la menos uno, X transpuesta por U. Ahora tengo que transponer toda esta expresión. Y ahí aparece una transpuesta de multiplicación. Y recordemos que hace un rato yo les dije que cuando había que transponer la multiplicación en matrices, la transpuesta afectaba a todos los elementos, solamente que lo poníamos en orden inverso. Entonces acá sería el U, que es el último elemento, ahora es el primer elemento, transpuesta. El X transpuesta la transponemos,
sería el X sin transponer. Y acá, a toda esta expresión que está en rojo, la transpongo, pero por propiedades de matrices, la transpuesta de una matriz inversa es la misma matriz inversa. Quedaría así. Listo. ¿Para qué hice eso? Para lo siguiente. Varianza del beta. Resulta que la matriz de X, todos los X están ahí, sea X transpuesta o X sin transponer, son valores dados, son valores fijos, porque son valores que conozco porque está en mi base de datos. Entonces, el esperado no afecta para nada a los X. El esperado solamente va a afectar a los errores. Entonces, acá no afecta nada. No afecta nada a los X, solamente afecta el esperado a los errores. Y si ordeno decir eso, bueno, antes de ordenarlo, ¿qué cosa es esperado de U transpuesta? Recordemos que U era una matriz de n por 1, ¿no? Y U transpuesta era una matriz de 1 por n. Así que ese resultado me va a salir una matriz de n por 1, pero n por n. ¿Qué cosa era U? U era una matriz donde estaba el error del individuo 1, del individuo 2, hasta el individuo n. Entonces, U transpuesta sería lo mismo, solamente que así, ¿no? U1, U2 hasta UN. Si yo multiplico U por U transpuesta, me quedaría lo siguiente, una matriz n por n, donde tendría la multiplicación del U1 por el U1, el U1 por el U2, así hasta el U1 por el UN, acá el U2 por U1, U2 por U2, U2 por UN, acá UN por U1, UN por U2, UN por UN. Y si le aplico esperado, acá sería esperado, y el esperado afectaría a cada uno de los elementos que están dentro de la matriz. Esperado, 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 esperado. Si yo ordeno ahí, me quedaría lo siguiente. Sería matriz, esperado del U1 al cuadrado, esperado del U2 al cuadrado, esperado del UN al cuadrado. Toda es la diagonal, ¿no? Y acá sería esperado del U1 por U2, esperado del U2 por U1, esperado del UN por U1, esperado del UN por U2. Y ahí así completamos la matriz. ¿Qué son esos esperados? Voy a copiar esto al otro lado. Recordemos, a ver, si yo quiero hallar la varianza de los errores del individuo 1, ¿qué haría? Podría hacer lo siguiente, aplicar la fórmula, ¿no? Esperado del error del individuo 1 menos el promedio del error del individuo 1. Y eso elevarlo al cuadrado. Es lo mismo que poner esperado del error del individuo 1 menos el esperado del error del individuo 1, todo eso al cuadrado. Pero por definición, este esperado del error del individuo 1 es 0. Pues acá me quedaría que la varianza
del error del individuo 1 es esperado del U1 al cuadrado. Y eso está acá. Si yo quisiera hallar la covarianza del error del individuo 1 y del error del individuo 2, tendría que hacer el esperado de la diferencia del error del individuo 1 menos el esperado del error del individuo 1. Todo eso multiplicarlo por el error del individuo 2 menos el esperado del error del individuo 2. Pero sabemos que por definición este esperado es 0 y este esperado es 0. Así que la covarianza del error del individuo 1 y el error del individuo 2 es esperado de la multiplicación de U1 por U2. Y eso está acá. Entonces, esta matriz de esperado del U por U transpuesta es simplemente la matriz donde está la varianza de los errores y las covarianzas de los errores. Es una matriz de varianzas y covarianzas, pero de los errores de los individuos. Listo. Conociendo eso, continuemos acá. Acá teníamos x transpuesta por x menos 1, x transpuesta, x menos 1. ¿Qué más? Ah, ¿qué más? U por U. Y a todo ese esperado vamos a llamarle sigma. Entonces, sigma va a ser ese elemento. Acá vamos a ponerle sigma. ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, uh. Escribiendo acá me quedaría varianza del beta es igual, voy a poner el sigma acá adelante, me quedaría x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta menos 1. Ahí lo interesante está que todo esto es la inversa de esto, así que esa multiplicación es la matriz de identidad, y me quedaría que la varianza del beta es el sigma, que hemos visto que era una expresión de varianzas, por x transpuesta por x a la menos 1. Y acá está. Esa sería la expresión de la varianza de los betas. Y la varianza de los betas, como ya les comenté hace un rato, debe tener esta forma. En la diagonal van a estar las varianzas de los betas y en los demás elementos van a estar las covarianzas de los betas. Así preguntas, chicos. Listo. Siguiente pregunta. Llegue a una expresión del coeficiente r cuadrado. ¿Qué es el r cuadrado? El r cuadrado es una medida de bondad de ajuste. Resulta que cuando nosotros teníamos
en el modelo bivariado, teníamos acá el Y, teníamos al X y teníamos acá las observaciones. Y aplicábamos MGO, teníamos esta línea, ¿no? MGO. Nosotros teníamos a los individuos, por ejemplo, ese individuo A, ese individuo B. Nosotros sabíamos de que para ese individuo A observábamos que tenía este X y observábamos que su Y era este. Pero según el modelo, un individuo con ese X1 debería tener un X2 acá. Entonces, ese sería el Y1 estimado. Según el modelo, debería tener ese Y. Esa diferencia entre lo que es observado y lo que es estimado, nosotros le llamábamos el E, ¿no? El error de estimación. En este caso para el individuo A. ¿No? Si yo tendría acá un individuo C, su error de estimación sería esto, ¿no? El error de estimación del individuo C. Si yo sumaba todos esos errores de todos los individuos y lo elevaba al cuadrado, tenía la sumatoria de cuadrados de los residuos, ¿no? Esa era el valor de la sumatoria de cuadrados de los residuos. ¿Por qué lo elevaba al cuadrado? Porque va a haber errores negativos, va a haber errores positivos. Lo que a mí me importa no es el signo del error, lo que me importa es la magnitud del error. Así que por eso lo elevaba al cuadrado. Entonces, eso era la sumatoria de cuadrados de los residuos. Pero resulta que si yo por acá encuentro el promedio de Y, vamos a poner estos, agarro a toda mi base de datos y calculo su promedio. Vamos a ponerlo acá abajo, ¿ya? Para que sea más visual. Esa línea verde es el promedio de Y. Un poquito más abajo para que sea más fácil de explicar. A ver, denme un segundo. Vamos a dejarlo acá ya. Entonces, ese verdecito es el Y promedio. Es decir, supongamos que acá es educación el X y acá Y es salario. ¿Ya? Nuestro supuesto, bueno, nuestro modelo es que educación aumenta los salarios. ¿Ya? ¿Qué sucede si yo resto el Y promedio con el Y estimado, pero el Y promedio con el Y observado? Por ejemplo, para el individuo A.
Este individuo A, que estoy acá señalando en una flechita, ese individuo A tiene un salario aproximado. A esa distancia, o le voy a poner esa expresión, es el Y1 menos el Y promedio. Para el individuo C, también puedo hacer la resta. Para el individuo C, que está acá abajo, menos el Y promedio. ¿Por qué hago eso? Resulta que esa distancia del Y observado menos el Y promedio de la muestra me está diciendo cuán distinto es este individuo respecto al resto de individuos. ¿No? Me está diciendo este individuo A cuán distinto es en salarios del resto de individuos. Este individuo C cuán distinto del resto de individuos. Si yo sumo todos esos valores, que es el Y de cada individuo menos el Y promedio, y lo elevo al cuadrado, a eso se le llama sumatoria de cuadrados totales. ¿Por qué? Porque es cuánta varianza, cuán distintos son los individuos entre sí. Todos los individuos, cuán distintos son. Si la sumatoria de cuadrados totales fuera cero, lo que me estaría diciendo es que todos los individuos son igualitos. Todo igualito. No se diferencia uno de otro. Si es de cuadrados totales, me está diciendo. Luego, si yo me doy cuenta, eh, si yo me doy cuenta, sucede que cuando yo veo esto, sumatoria de cuadrados totales. Creo que acá elegí un mal gráfico. Sumatoria de cuadrados totales. Ya. Entonces, tengo sumatoria de cuadrados totales, sumatoria de cuadrados residuos. La sumatoria de cuadrados de los residuos me daba la información de cuán malo es mi modelo, ¿no? Si la sumatoria de cuadrados de los residuos era grande, me decía que el modelo estaba mal estimado. Si esa sumatoria de cuadrados de residuos es grande, es porque estas discrepancias son enormes y por tanto mi modelo está mal estimado. Si la sumatoria de cuadrados de los residuos es chiquita, entonces mi estimación es buena porque los errores son chiquitos. Entonces, en base a ello, yo podría hacer lo siguiente. Agarro el 1 y le resto sumatoria de cuadrados de los residuos entre sumatoria de cuadrados totales. ¿Qué quiere decir eso? Si esta sumatoria de cuadrados de los residuos es grande, el R cuadrado va a ser chiquito. Es decir, si las discrepancias del modelo son grandes, el poder predictivo, la bondad de ajuste del modelo es bien chiquita. Si los errores de mi modelo son chiquitos, mi R cuadrado es grande. Eso quiere decir que mi modelo está súper bien. Por otro lado, además de la sumatoria de cuadrados totales y la sumatoria de cuadrados de residuos, también tengo la sumatoria de cuadrados explicada. La sumatoria de cuadrados explicada es simplemente la sumatoria del cuadrado de la diferencia entre el Y estimado del individuo menos el Y promedio. Es decir, cuán bien explica mi modelo, eh,
¿Cuán bien explica mi modelo esas diferencias en salarios? Por definición, la sumatoria de cuadrados totales es igual a la sumatoria de cuadrados explicada más la sumatoria de cuadrados de los recibos. Es decir, toda la varianza o todos los movimientos de los salarios se separan en una parte que el modelo puede explicar y en una parte que el modelo no puede explicar. Entonces, a eso se refiere esta sumatoria de cuadrados, la sumatoria de cuadrados totales. Por tanto, si yo tengo acá mi R cuadrado, si yo tengo mi R cuadrado acá y conozco que la sumatoria de cuadrados totales es igual a la sumatoria de cuadrados de los residuos más la sumatoria de cuadrados explicada, este R cuadrado también se puede expresar como la sumatoria de cuadrados explicada entre la sumatoria de cuadrados totales. Es lo mismo. ¿Qué dice este número? Es qué porcentaje de la varianza total es explicada por el modelo. Por ejemplo, si sale 0,1, lo que quiere decir es que el 10% de los movimientos del salario son explicados por movimientos de la educación. El 10% de la varianza de los salarios son explicados por movimientos de la educación. Si ese R cuadrado fuera cero, lo que me está diciendo es que 0% de los movimientos del salario son explicados por la educación. Si ese R cuadrado es 1, me dice que el 100% de los movimientos del salario son explicados por la educación. Entonces, lo ideal sería que ese R cuadrado sea cercano a 1. Mientras más cercano a 1 es el R cuadrado, nuestro modelo está mejor. Sin embargo, luego en econometría 2 o en introducción a la econometría intermedia, se van a dar cuenta de que no necesariamente es así. Por el momento vamos a asumir de que mientras más se acerca a 1, es mejor. Ese es el R cuadrado. Este R cuadrado que, que les he mostrado en la pantalla es el R cuadrado cuando se estima un modelito simple con un solo X. Pero ahora tenemos varios X. Y como tenemos varios X, tenemos que llevar esta expresión a matrices. Y para llevarlo a matrices, recordemos que la sumatoria de cuadrados de los residuos nosotros la habíamos puesto como E estimado por E, bueno, E transpuesto por E si transponer, ¿no? Esa era la sumatoria de cuadrados de los residuos en el modelo multivariado. Y la sumatoria de cuadrados totales que nosotros habíamos expresado de la siguiente forma: y menos y promedio al cuadrado, en la forma matricial se expresa de la siguiente forma. Se expresa como y menos y promedio por y menos y promedio transpuesto. Eso para que en el caso de matrices. Esto sería en el caso de matrices. Si nosotros operamos eso, me quedaría acá matriz Y por Y transpuesta menos Y transpuesta, pero por, ¿no? Por Y promedio menos Y promedio por Y más Y promedio por Y promedio. Esa sería la sumatoria de cuadrados totales en el formato matricial. ¿Qué más? Ahí me doy cuenta, voy a poner Y por Y transpuesta, que Y por Y transpuesta
puede ser entendida de la siguiente forma. Bueno, acá vamos a poner y por y transpuesta menos y por y. Acá, como y es simplemente una constante, porque y es un promedio, pues acá sí puedo ponerle al cuadrado. ¿Qué más? Eh, Haciendo algunas transformaciones, eso se los dejo para ustedes. Ya. Esta parásita hay que reducirla. ¿Cómo van a reducirla? Es un poco matemático, pero recordemos que y por y transpuesta. ¿Qué cosa era y? Y era una matriz donde teníamos el y1, y2, hasta el yn, y me está pidiendo que multiplique eso por el y promedio. Si multiplico por el y promedio, que es una constante, acá me quedaría y por y1 por y2 por y así, ¿no? Entonces, si hacemos transformaciones, no nos va a alcanzar tiempo. Acá me va a quedar que simplemente queda y transpuesta, perdón, y por y transpuesta menos n veces y al cuadrado. De todas formas, le voy a mandar el proceso largo de esto, pero la idea es que al final va a quedar una forma parecida a esto. Aunque lo podemos hacer de una vez, a ver. ¿Cómo lo hacemos de una vez? Ah, sumatoria de cuadrados totales. Vamos a intentarlo de una vez, ¿eh? Si nos alcanza tiempo. Sumatoria de cuadrados totales. Sumatoria de cuadrados totales era eh, sumatoria de los y menos el y promedio, todo eso al cuadrado. Si lo quiero llevar a forma matricial, debería ser y1 menos y promedio, y2 por y promedio, así hasta n menos y promedio. Esta sería una matriz n por 1. La puedo premultiplicar por la misma matriz inversa, que sería y1 menos y promedio, y2 menos y promedio, hasta yn menos y promedio. Y esa matriz es 1 por n. Si yo multiplico estas matrices, me va a dar una matriz 1 por 1, y esa matriz 1 por 1 va a ser una matriz donde voy a tener y1 menos y promedio al cuadrado, más esto por esto, que sería y2 menos y promedio al cuadrado, y así hasta esto por esto, que sería yn menos y promedio, todo eso al cuadrado, que en resumen es simplemente la sumatoria de los y menos el y promedio al cuadrado, que es exactamente esto. Entonces la sumatoria de cuadrados totales se puede expresar como la multiplicación de estas dos matrices. Y esta matriz sería simplemente la matriz de y1, la matriz y, menos una matriz donde están los promedios, por la matriz, esa es transpuesta, y menos y sin transponer. Recuerden que ese y promedio que he puesto acá es una matriz de tamaño n, donde aparece y promedio un montón de veces. Y vemos eso acá. Aplicando transpuestas, me quedaría que acá es y transpuesta menos y transpuesta por y menos y. Acá aplicando me quedaría y transpuesta por y menos y transpuesta por y
promedio menos y promedio transpuesta por y más y transpuesta por y. Ya, hasta ahí. ¿Qué podemos hacer ahí? Veamos este elemento de acá. Yo sé que la matriz y promedio era simplemente y promedio, y promedio, hasta n veces y promedio. Esa es la transpuesta de y promedio, y acá sería y promedio, y promedio, y promedio, n veces. Si hago esa multiplicación, me va a salir un elemento, una matriz de 1 por 1, donde acá tendría que es y promedio por y promedio, sería al cuadrado, más y promedio al cuadrado, así n veces hasta y promedio al cuadrado. Entonces, la suma de n veces y promedio al cuadrado. Este elemento de acá es simplemente n veces y promedio al cuadrado. Luego, ¿qué más? Este elemento de acá. ¿Qué es ese elemento de ahí? Ese elemento de ahí es y transpuesto, que era todo esto, por la matriz de y, que era y1, y2, hasta yn. Si yo opero eso, me quedaría y promedio por y1 más y promedio por y2 más y promedio por yn. Ahí podría factorizar los y promedios y me quedaría y1 más y2 hasta más yn. En otras palabras, el y promedio por la sumatoria de los y. Listo. Eso sería ese elemento de ahí. Este elemento de acá, que sería, eh, sería y1, y2 hasta yn. Todo eso multiplicado por y promedio, la matriz de y promedios. Operando, ahí me quedaría que es y1 por y promedio más y2 por y promedio hasta yn por y promedio. Factorizando el y promedio me quedaría que es y promedio por la sumatoria de los yes al de los yes, ¿no? De los yes. Y si me doy cuenta, este es básicamente este. Entonces se podrían sumar o restar en este caso, ¿no? Listo, ¿qué más? Ah, ya, voy a copiar eso entonces al otro lado. Me quedaría sumatoria por los totales es igual a y por y menos y sumatoria de los y menos y por sumatoria de los y más n por y al cuadrado. ¿Qué más? Acá puedo hacer un artificio. Divido esto entre n y multiplico por n. ¿Para qué? Para que toda esta parte de acá sea y promedio. Entonces sería sumatoria cuadrados totales es igual a y, todo esto menos y promedio por n menos y sumatoria de y más ny al cuadrado. Y este elemento, con este elemento se van, me quedaría sumatoria de cuadrados totales es igual a y transpuesta por y menos y por todo esto. Acá hago lo mismo, divido entre n y multiplico por n, y todo esto me sale que es y promedio. Me quedaría que sumatoria de cuadrados totales es igual a y transpuesta por y menos n veces
y promedio al cuadrado. Y ya llega esta expresión. ¿Para qué llega esta expresión? Porque para el r cuadrado que estaba haciendo acá, necesitaba, entre sumatoria de cuadrados totales, necesitaba 1 menos sumatoria de cuadrados de los residuos entre sumatoria de cuadrados totales, ¿no? Era 1 menos sumatoria de cuadrados de los residuos, era la matriz E transpuesta por E, y sumatoria de cuadrados totales, ahora sé que tiene esta forma. Y con eso llegamos a la expresión del R cuadrado en la forma matricial. ¿Qué más? Bueno, ahí pueden hacer transformaciones, ¿no? Supongamos que no les convence esa expresión. Ustedes recuerdan que la matriz de errores era Y menos Y estimado, acá transpuesto, por Y menos Y estimado, entre Y por Y menos NY al cuadrado, ¿no? Y ahí ustedes también recordaban que el Y transpuesto era simplemente X por beta, ¿no? O sea, sí pueden presentarlo de diferentes formas, depende de ustedes cómo quieran presentarlo. En el libro de García aparece esta expresión de acá, y también va a aparecer otra expresión que simplemente es operar un poquito más. Vamos a operar acá un poquito más. R cuadrado es igual a 1 menos, acá vamos a operar, sería Y transpuesta menos beta transpuesta por X transpuesta por Y menos X beta entre Y por Y menos todo esto. Quedaría Y transpuesta por Y menos Y transpuesta por X por beta menos beta por X por Y más beta transpuesta por X, X beta entre Y por Y menos todo esto. ¿Qué sucede ahí? Sucede lo siguiente. Nosotros vimos hace un rato que esta expresión era la misma que esta, ¿no? Así que ese elemento se podría restar ahí. ¿Qué más? ¿Qué más podría restar ahí? A ver qué puedo restar ahí. A ver, ¿qué haría todo esto? Menos 2 veces Y por X beta menos beta X todo esto. Ya. Entonces, esa sería otra forma de expresar el R cuadrado. También está esta forma, que es más sencilla. Ustedes utilicen el cual requieran, ¿no? Por ejemplo, si en el examen a ustedes les dan el valor de esta matriz, utilicen esta. Si en el examen les dan los valores de los betas, utilicen estos. De todas formas, esta expresión del R cuadrado se puede expresar de diferentes formas. En los libros aparece de diferentes especificaciones, pero todas ellas son equivalentes, solamente que están presentadas con diferentes factorizaciones, con diferentes órdenes, pero es lo mismo. Hasta ahí preguntas, chicos.
Profe, disculpe, ¿va a subir esto? Claro, claro, sí, no te preocupes. Ok. Ahora vayamos a Stata, ¿sí? Tenemos 10 minutos para irnos a Stata. Ah, ah, ah. Ya. Entonces, acá tenemos Stata y vamos a abordar la pregunta número 4. La base de datos mincer.dta contiene información sobre salarios percibidos por 526 personas y además hay características de su educación, de su experiencia, el sexo y el estado civil. Con esta información se le pide estimar este modelo donde explicamos el logaritmo de los salarios en base a educación, experiencia, sexo y estado civil. ¿Qué más? A partir de ello, hay los coeficientes, es decir, los betas, explique o interprete esos betas, muestre la matriz de varianzas y covarianzas, hay los errores de estimación y unas cositas más. Vamos a hacer hasta lo que logremos estimar ya. Entonces, ya hemos visto en la clase introductoria de Stata que tengo que decirle a Stata que voy a trabajar en esa carpeta. Voy a copiar mi carpeta y lo voy a poner acá donde dice CD, que es Change Directory. Profe, creo que no está compartiendo su Ah, pantalla. perdón. Ahora sí, Sí, ya, ahora sí. Entonces acá en Change Directory, en CD, puse la carpeta donde yo estoy trabajando y luego pongo esto que es usar la base de datos Mincer. Cuando abro la base de datos, me aparece todas las variables, que en este caso son 3, 4, 6 columnas, 6 variables, y 526 filas, que son 526 observaciones. Para hacer una regresión MCO, el comando es simplemente el comando rec, o también se le dice regress, solamente que rec es la abreviación de regress. Y pongo la variable y, que es logaritmo w, logaritmo del salario, y seguida de las variables x. Corro y acá me aparece la tablita de regresiones. Estos coeficientes que aparecen acá son los betas que hemos hallado. Este sería el que dice constante, sería el beta 1, y estos serían los demás betas. Este error estándar sería la raíz cuadrada de las varianzas de los betas. ¿Se acuerdan que hemos hallado la matriz de varianzas y covarianzas? Las varianzas se les saca la raíz y me sale el error estándar de los betas. Esos son los errores estándar. En la siguiente sesión vamos a ver para qué son estos t's, este valor t y este p-value, y también este intervalo de confianza. Por el momento nos importa solamente los coeficientes, los errores estándar, y acá arriba aparece la sumatoria de cuadrados totales, la sumatoria de cuadrados explicada y la sumatoria de cuadrados de los residuos. Si yo divido la sumatoria de cuadrados de los la sumatoria de cuadrados explicada entre la sumatoria de cuadrados totales, eso por definición era el R cuadrado, ¿no? Entonces, 54.32 entre 148 me sale 0.36. Y acá está el R cuadrado, 0.3663. Es decir, el 36.63% de los movimientos del logaritmo de salarios se explica por movimientos de las demás variables. El 36.63% de la varianza del logaritmo de salarios se explica por la varianza de los demás de las variables x. Entonces, eso es el R cuadrado.
Todo lo demás vamos a verlo luego, que es esta prueba F, que es este p-value de la prueba F, que es este R cuadrado ajustado. Vamos a verlo luego. Por ahora me interesa estas sumatorias de cuadrados, este R cuadrado, y interpretar los coeficientes. Acá me dice, un año, un año adicional de educación aumenta los salarios en 8.72%. Un año adicional de experiencia aumenta los salarios en 0.76%. Acá, sexo. Sexo era mujer, ¿no? O hombre. Acá dice, sexo es una dicotómica que toma el valor de 1 si es mujer. Entonces me dice, si es mujer, los salarios de la mujer están 32.51% por debajo de los salarios de los hombres. Luego, estado civil. ¿Qué es estado civil? Estado civil es 1 si está casado. Estar casado se asocia con 13.80% mayor salario en comparación de no estar casado. De vuelta, un año adicional de educación está asociado con un incremento de salarios en 8.22%. Un año adicional de experiencia está asociado con un salario mayor en 0.76%. Ser mujer está asociado a 32.51% menos salario en comparación de los hombres. Estar casado está asociado a 13.80% mayor salario en comparación a los que no están casados. Ojo que lo he interpretado en porcentajes, porque acá está en logaritmos, ¿no? El salario está en logaritmos, por tanto, hemos visto en alguna sesión anterior de que cuando el y está en logaritmos, el efecto se interpreta como porcentajes. Eso es la interpretación. Si yo quiero sacar la matriz de varianzas y covarianzas, pongo luego stat BCE y acá me aparece la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? La matriz que hemos expresado en la pizarra aparece acá. ¿Qué más? Si quiero hallar los residuos, pongo acá, predíceme los residuos y esa información guárdala con el nombre de residuos. Cuando yo abro la base de datos, acá me aparece, para ese individuo 1, su salario o su logaritmo de salario era 1.13, pero hubo un error de estimación de 0.01. Vamos a hacer un pasito más, ¿ya? Vamos a poner acá predict y vamos a ponerle yhat, yhat de y sobre predict. Y voy a abrir mi base de datos. Ya. Acá está el logaritmo del salario, que es observado. Acá está el logaritmo del salario estimado, por eso el sombrerito hat. Y acá está el residuo o el error de estimación. Entonces me dice, para ese individuo 1, el logaritmo del salario observado era 1.13. Según el modelo, esta persona debería tener un logaritmo de salarios de 1.11. La resta es el error de estimación, que en este caso sería 0.01. Y así para cada uno de los individuos. Hay errores positivos, errores negativos, ¿no? Eso hemos visto en el grafiquito, ¿no? Estos serían los residuos. Si yo hago una distribución de los residuos en promedio están en 0, ¿no? La mayoría de estimaciones, de predicciones, han sido buenas predicciones. Hay algunas predicciones que se han ido con residuos bien grandes negativos y otros residuos positivos bastante grandes. Pero en general la mayoría de residuos de errores de estimación han estado bastante cercanos al 0. Entonces, está bien. Creo que eso hasta el momento. Lo demás vamos a verlo luego. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Profesor, disculpe. Dime. em,
acá en la interpretación de educación por un año más de educación se tiene tal porcentaje y así. En sexo, ¿por qué dice usted que es eh, para la mujer el menos? O sea, esa parte no la entendí. Ya, en esta variable educación y experiencia son variables continuas, así que el beta se interpreta como el efecto de un año adicional, ¿no? De un año de educación adicional, de un año de experiencia adicional. Pero cuando son variables binarias, que toman solamente valores uno y cero, en el sexo uno es mujer y cero es hombre, en estado civil uno es casado y cero es no casado. Cuando son binarias, el efecto respecto, se interpreta del que tiene el valor uno respecto al que tiene el valor cero. En el caso de sexo, la mujer tiene el valor de uno y el hombre tiene el valor de cero. Entonces es el efecto de ser mujer respecto a ser hombre. En estado civil, uno era casado y cero no casado, así que esto es efecto de estar casado, el efecto de estar casado respecto a no estar casado. O sea, acá lo que me dice es que los casados tienen 13.80% más salario de los no casados. Acá las mujeres tienen 32.51% menos de salario en comparación de los hombres. Eso depende de quién, de qué categoría tenga el valor de uno. Acá, por el enunciado, en sexo uno es mujer y cero es hombre. En estado civil uno es casado y cero es no casado. Si fuera al revés, si uno fuera hombre y cero mujer, la interpretación sería al revés, ¿no? Pero en este caso me dan que uno es mujer. Entonces, hay que tomar en cuenta a quién se refiere, eh, a quién se refiere el uno, el valor uno, y a quién se refiere el valor de cero. Ya, pues, gracias. Hasta ahí preguntas, chicos. Profe, disculpe, la PC de la siguiente semana, ¿cómo será? O sea, ¿también va a venir para colocar estata, para hacer estata? Ah, no. Además de hacer ejercicios a mano, va a venir probablemente una captura de pantalla de alguna tabla, como esta tabla. Se les va a preguntar, ¿no? Interpreten los coeficientes, lo que hemos aprendido, ¿no? Probablemente no les vamos a preguntar este intervalo de confianza, en el p-value ni el t, pero sí les vamos a preguntar, interpreten los coeficientes, calcule el r cuadrado, ¿no? Si yo borro este r cuadrado, ustedes lo podrían hallar en base a la información que está acá. Si yo borro este valor de la sumatoria de cuadrados de los recibos, ustedes pueden hallarlo porque tienen la información de estos dos, ¿no? Entonces puede ser que les demos una tablita así y para que interpreten o para que saquen algún valor con esa información. Pero no van a utilizar la computadora, no tienen que utilizar esta. Diego, disculpa, de la P de pasada dijiste que iba, o sea, nos quedamos creo que en la 2 o el 3, no Ah, sí, les voy a recuerdo. pasar el solucionario también de eso. Ok, También gracias. de hoy día, que nos faltó un ejercicio, creo, Sí. también les voy a pasar el solucionario. Ya, chicos, ¿alguna pregunta Disculpa, Diego, más? estás en tu horario de oficina, ¿no? No tengo horario de oficina. Ah, ¿tienes horario de oficina? Tengo oficina, pero no tengo horario de oficina. Ah, Pero si me avisas con anticipación, estoy los lunes y viernes en las tardes, pero me dices con anticipación. un día antes así Claro. para esperarte. Pero es en si sepa oficina 108. Ya. Ok, Diego, gracias. Ok, chicos, ¿alguna pregunta más? Igual voy a subir el solucionario, voy a subir el video de esta clase y también la pizarra la voy a subir a Paideia. Ok, chicos. Entonces,